Pero lo que sí quiero reiterar es un poco la importancia de ver la dimensión política de lo que está sucediendo, porque como bien han dicho el fiscal y el procurador, esta es una lucha y una batalla que se está dando dentro de las instituciones, y en eso no nos podemos equivocar. Y dar la batalla dentro de las instituciones supone que no vamos a permitir que las instituciones terminen pagando los platos rotos de esta ofensiva tan importante en la lucha contra la corrupción. Roberto se preguntaba por qué hasta ahora es que están comenzando a salir esos fenómenos, si era que no lo habíamos visto antes, si es que la intensidad era menor. Y la verdad lo que parece es que por una parte pues el humo de la guerra no nos dejaba la corrupción de un lado, y por otra parte los niveles de tolerancia de la sociedad frente a la corrupción como que se colmaron. Hoy se tolera menos, hoy dicen las nuevas generaciones, aguanta menos la corrupción, y lo que se ve ahora es un fenómeno con mucha mayor claridad, precisamente porque estamos profundizando la democracia. Y en ese sentido permítanme poner una pizca de optimismo, que era la que reclamaba precisamente el editorialista del Tiempo del domingo, frente a esos escenarios apocalípticos, fatalistas y pesimistas que nos dicen que son las denuncias y que es el destapar la corrupción lo que nos va a llevar a una interinidad y a fórmulas populistas y autoritarias, que evidentemente las vamos a evitar es trabajando por la vía de las instituciones. Porque esto no es una lucha de buenos contra malos, ni es una lucha independientemente de lo retórico y gráfico que pueda ser de tres mosqueteros aislados de la sociedad. Nosotros no vamos a tener éxito si no aparece el cuarto mosquetero, creo que ya lo decía el fiscal, de la justicia trabajando de la mano nuestra, porque si hay algo de lo que está hastiado esta sociedad es de la impunidad, es que el pesimismo y el fatalismo no son consecuencia de las denuncias de las tres instituciones de control, son el origen de la falta de respuesta a la injusticia que se está cometiendo diariamente en todos los escenarios y a las falencias que tiene el sistema. Y ello es muy importante tenerlo en cuenta porque al fin y al cabo, mirándolo desde la perspectiva política, lo peor que le puede pasar a la lucha contra la corrupción es que se convierte en una herramienta de carácter electoral. Lo peor que le puede pasar a la corrupción es que deje de ser una política de Estado y un punto de convergencia como debe serlo, y lo es en los países desarrollados, donde otros temas que concitan la concordia y la unidad nacional, como son la política exterior, la estabilidad macroeconómica, en América Latina la lucha por los derechos humanos, se pudiera lograr ese gran acuerdo, y yo sé que decirlo en este momento en Colombia, en un momento de polarización tan grave, suena como una utopía absolutamente irrealizable, pero tal vez hay que apostarle a eso. Nosotros deberíamos marginar el debate de la corrupción de la campaña electoral, independientemente de que todo indique que vamos hacia allá. La lucha contra la corrupción no puede ser una estrategia electoral, y no puede serlo precisamente porque en ese momento aparecen los mesías y los redentores que son el riesgo alto que estamos corriendo en este momento. Y decía tanto el Contralor como el fiscal, y hay que atacar las causas, no los síntomas. Seguimos inveteradamente atacando los síntomas, pero las causas permanecen invariables. Y las causas tienen que ver con el sistema político, con la forma como se hace la política en Colombia, sin duda, porque las campañas son de alguna manera el mercado bursátil del dinero frente al ejercicio de la política, y tienen que ver con la contratación pública, y tienen que ver, decía, Transparencia Internacional, y creo que aquí va a hablar Marcela Restrepo de transparencia más adelante, tienen que ver con el uso de los recursos públicos. Es que ustedes quieren ir al origen de todos los males en materia de corrupción, vayan al presupuesto del Estado y busquen las disfuncionalidades que hay en el presupuesto del Estado. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y tienen que ver con las debilidades institucionales del Estado, con las deficiencias estructurales administrativas, para que no se dé esa captura del Estado, que es tal vez el diagnóstico más importante que se ha dado en los años recientes. Y como bien se decía aquí, no es que todos sean ladrones, no es que todos sean corruptos, pero lo mínimo que exige la sociedad es que se sepa quiénes son los ladrones y quiénes son los corruptos. Y esto tiene sentido, y creo yo,
es parte de lo que ustedes pueden estar viendo hoy, si hay una coordinación entre las instituciones de control. ¿Qué es lo que hemos propiciado estas tres instituciones? Yo soy, ya les decía, el recién aparecido en este grupo que me honra además. Llevo 80 días al frente de la Procuraduría y con el fiscal y el contralor, yo creo que nos hemos visto más de 20 veces en estos 80 días que yo llevo de procurador, coordinando, planificando, complementándonos. Y por eso es que las cosas pueden estar funcionando. Y por eso estamos pisando callos, sin duda alguna. Y por eso de alguna manera, como en la estrategia tradicional, pues se le dispara al mensajero. El mensaje no importa, hay que acabar es con el mensajero. Y eso es, pues, por decirlo menos, una superficialidad en el análisis o simplemente la peor estrategia para que las cosas precisamente funcionen. Y lo digo además dentro de esa tónica de optimismo, en el sentido de lo que representa la historia de este país y la forma como este país se ha sobrepuesto a tantas dificultades en las 2 últimas décadas. Ustedes saben que yo fui parte de un proceso constituyente en el año 91 y la historia de este país de los últimos 25 años es que hemos vivido circunstancias peores que esta, para decir que esto apocalípticamente es el acabose del Estado y que le estamos disparando a las instituciones. Este es un país que en el año de 1994-96 tuvo una Fiscalía General tan relevante en términos de su historia como es la Fiscalía actual, que fue capaz de romper los vínculos entre la sociedad y el narcotráfico y que le respondió al proceso 8000, que tenía las mismas connotaciones que puede tener hoy en día la corrupción. Este es un país donde el Consejo de Estado le ha decretado la pérdida de la investidura a más de 60 parlamentarios y que por fortuna la semana pasada ustedes lo vieron, se revivió esa herramienta, que es una herramienta no porque lo digamos nosotros, lo dicen los organismos internacionales, ha sido una de las herramientas más eficaces en la lucha contra la corrupción. Este es un país que tuvo una Corte Suprema de Justicia que se le levantó el paramilitarismo y que por la vía de tipos penales y de acción de la justicia supo enfrentar el crimen organizado. Luego tenemos una tradición y tenemos una historia para demostrar que somos capaces de enfrentar estos fenómenos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta en un momento en que se vende esa historia de que esto es el pesimismo lo que está cundiendo en la sociedad colombiana. Y lo decía el fiscal y lo repetía el contralor, aquí los ciudadanos no pueden ser simples espectadores, porque además esto no se trata de una gesta épica de 3 superhéroes, esa no es la forma de combatir la corrupción en este país. Aquí se requiere el respaldo de toda la ciudadanía, esa capacidad de denuncia. En los 80 días que yo llevo me he recorrido 10 departamentos, vengo 2 días de estar en el Chocó en las últimas 48 horas y casi que uno, utilizando la frase del maestro Echandía, del poder para qué, la gente le pregunta a uno, ¿y denunciar para qué? Si aquí no hay resultados, si aquí no funciona el Estado, si aquí no funciona la justicia, si los políticos están cuestionados. De ahí la importancia de mostrar resultados. Y yo creo que la historia de este país ha mostrado resultados en los momentos más aciagos, en los puntos de inflexión política más críticos de nuestro acontecer reciente. Y allí hemos además puesto como puntos de partida una cantidad de herramientas de carácter normativo, legislativo, institucional, administrativo, pero en lo que nos quedamos cortos, y esa sí es una función más propia de la Procuraduría, que aquí se ha mencionado, es el tema de los cambios de comportamientos y de la reforma cultural que se requiere, y esa la hace la sociedad entera, con el sector privado, con los medios de comunicación, en la dirección de demostrar que en este país ser pillo no paga, como ya se decía, porque estamos en la teoría contraria, y estamos en la teoría que la consideración de lo público no existe. La definición de corrupción desde Aristóteles es la utilización de lo público en beneficio particular, es decir, en una disfuncionalidad en el ejercicio de lo público. Y pensar en la reconstrucción de lo público, en la reformulación de lo público, en el fortalecimiento de lo público, en la defensa de lo público, es un elemento esencial para entender esto. Nosotros, de hecho, lo hemos hecho en estas semanas al frente de la Procuraduría
cuando un poco adaptando teorías y doctrinas que venían de acá, que sostenían que la función disciplinaria del procurador solo se predicaba de los servidores públicos. Pero resulta que hoy todos actuamos en un espacio público. Y resulta que lo público es diferente del Estado. Entonces no es que la identificación de a quien yo puedo disciplinar como procurador son solo los servidores públicos. Es que hay gente que maneja recursos públicos, es que hay gente que se mueve en el espacio público. De hecho, prácticamente la mayoría de todas nuestras actividades se dan en el espacio público. Y es esa reivindicación de lo público lo que va a permitir un cambio cultural. Aquí lo decían ya mis antecesores, ese tema de hacer compatible una sanción legal que produce miedo, que debe producir miedo porque es la ley y es el peso de la ley cayendo sobre alguien que está violando el ordenamiento, la Constitución y las leyes. Esa sanción moral que produce un resquemor de carácter moral y que hace parte del fuero interno de la persona, pero seguimos fallando en el tema del rechazo social, como lo acaba de decir el Contralor. Ahí seguimos es condecorando y no condenando, porque en este país, yo lo he dicho, ser corrupto da estatus, y de mi paseo por los 10 departamentos del país, la gente piensa eso. Es que el dueño de las oportunidades, el que conculca los derechos, es el corrupto y ese es el que tiene estatus. Y eso es lo que hay que sepultar. Y hay que sepultarlo por la vía exactamente de fomentar los valores y no los antivalores que lamentablemente la cultura del narco nos dejó enquistados en buena parte del código genético y que sobre todo de cara a las nuevas generaciones que vienen hay que romper definitivamente con esa carga, con ese pasivo cultural tan grande de la cultura de usted no sabe quién soy yo y cómo voy yo, y la cultura del atajo y la cultura del enriquecimiento fácil, tantas disfuncionalidades que ustedes saben que existen en la sociedad colombiana y que en el ejemplo que ponía el Contralor, eso hace parte de la corrupción allá medio blanca, medio gris. Ah, no, es que eso es una zona gris, ahí donde yo no sé si eso es una práctica comercial atrevida o si eso es un hecho de corrupción. Y ahí es, creo yo, señor fiscal, donde tenemos que meter el bisturí. Y con mucha fuerza, ejemplarmente, luchando contra la impunidad, como usted lo está haciendo, afectándole los bolsillos a los corruptos, como lo está haciendo el Contralor, porque en últimas esa es la sanción que más les duele. Ustedes han oído las cuentas que ha hecho el fiscal en relación, por ejemplo, con los señores de Odebrecht. En materia disciplinaria estamos tratando de demostrar, por ejemplo, que fue un delito continuado y que se repartieron los sobornos y que no se dio la prescripción, que tenemos esa espada de Damocles encima nosotros como instancia disciplinaria, porque resulta que son 5 años de prescripción. Y la prescripción se está convirtiendo en un cómplice de la corrupción, porque pasaron muchos años y no se había destapado nada. Y hay que actuar, por supuesto, decididamente en esa dirección. Y renovar el sentido de lo público supone entonces, pues, estar muy presente en relación con fomentar las iniciativas ciudadanas que van a permitir que haya resultados dentro de las entidades de control, dentro de las entidades y las instituciones de la justicia y por supuesto como un sector privado, como ya se ha dicho acá, protagonista de grandes acuerdos que se cumplan. Porque la semana pasada me tocó clausurar un foro sobre el ingreso de Colombia a la OECD y una de las recomendaciones son los códigos de conducta. Y no lo leo ahora porque no tengo tiempo y les dije yo no, aquí hay códigos de conducta perfecto. Aquí tengo un código de conducta que dice relaciones con agentes públicos y privados y es un código impecable de cómo tiene que portarse un empresario frente a los temas de ética y de valores. ¿Y saben quién expidió este código de conducta? Es el código de conducta de Odebrecht. O sea, hasta los corruptos tienen código de conducta. Entonces, el problema cultural es mucho más complejo que eso. Y el problema cultural tiene que ver entonces con desarraigar unas prácticas que están enraizadas en los comportamientos y que llevan necesariamente a hacer un tránsito de esa corrupción gris, porque el que habla de corrupción blanca pasa a la corrupción gris y cuando ya está en la corrupción negra, pues ya está simplemente en un delito transnacional, arrancando del niño que matonea, del vecino que le pega al otro,
y del señor que termina incurriendo en una conducta internacional cuestionable. De tal manera que herramientas hay una cantidad, nosotros hemos propuesto muchas de ellas, estamos además en un ejercicio de presentar además actualización normativa de muchas cosas, pero como decía el Contralor, aquí tenemos todas las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción aprobadas, aquí tenemos un documento COMPES, aquí tenemos legislación sobre lo divino y lo humano. Nos faltan algunas cosas, yo creo, por ejemplo, que nos falta incorporar en el Código Penal el financiamiento ilegal de las campañas, como lo hizo España recientemente. El fiscal está, como se dice coloquialmente, saltando matones para ver a qué tipo penal adapta lo que ha descubierto. Hay que tipificar el delito de financiamiento ilegal de las campañas, hay que hacer el debate sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas para que no se sigan escondiendo detrás del velo corporativo los responsables de políticas societarias dedicadas al fomento de la corrupción. Hay que insistir en la importancia de un mecanismo que también se ha subvalorado, que es la declaración de bienes y rentas de los funcionarios públicos, porque desde la época de la lucha contra los carteles de la droga se ha demostrado que el enriquecimiento ilícito es la herramienta fundamental y más efectiva en la lucha contra las mafias, incluyendo las mafias de la corrupción. Hay que territorializar la lucha contra la corrupción, no porque la corrupción solo se dé en las regiones, sino porque la debilidad del Estado en tales regiones está además secuestrando todo el proceso de descentralización. En fin, hay que trabajar en una estrategia integral en donde, repito, en función de las competencias de la Procuraduría, los fenómenos de prevención tienen que ser esenciales. Ahora, en el caso particular de la tragedia de Mocoa, claro, lo que espera un poco la galería son las investigaciones y las sanciones, pero lo dijo ayer el director del IDEAM para hablar de prevención. Hay 350 municipios en riesgo de que suceda lo mismo de lo que pasó en Mocoa. Están en la alerta naranja o en la alerta amarilla. Hay 3 ciudades que están en la alerta roja, incluyendo Villagarzón, que está ahí al lado de Mocoa. Entonces, el tema de la prevención sigue siendo un tema fundamental y tiene que ver con el cumplimiento del deber de los funcionarios públicos y con la omisión, por supuesto, que se da en el cumplimiento de determinadas políticas, que en el caso particular, y lo digo porque vengo del Chocó, impresiona cómo esa agenda ambiental ha sido relegada a un tercer nivel en las preocupaciones de este país, porque resulta que hay otras que se le anteponen. ¿No será hora de que tratemos de evitar más tragedias y que le subamos el nivel a la agenda ambiental en el país para comenzar a discutir y comenzar a evitar que antes eran los muertos de la guerrilla y ahora son los muertos de las catástrofes naturales, que cada día son más previsibles y cada día son más evitables? Yo quiero concluir básicamente con unas ideas que tienen que ver con la pregunta que hizo el director del Tiempo y que nos pueden enseñar un camino a seguir, aceptando además la controversia que se puede estar dando en el país de hacia dónde vamos y esto en qué puede llegar a terminar. Por una parte, que de toda esta avalancha de denuncias de corrupción, lo único que tienen que salir fortalecidos son las instituciones. La corrupción no puede arrasar con las instituciones. Los moralismos mal orientados normalmente, y eso ha pasado en diversos países, regímenes como el de Berlusconi en Italia, como el de Morales en Guatemala, la misma experiencia venezolana, son muestras que cuando se acude a los caminos extrainstitucionales o al populismo del autoritarismo para combatir la corrupción, el remedio es peor que la enfermedad. Porque además el populismo y el autoritarismo son el mayor caldo de cultivo de la corrupción. Es que, como preguntaba el fiscal, si vamos a atacar las causas, están en el sistema político y son el populismo y el autoritarismo. Luego no podemos acudir al populismo y al autoritarismo para tratar de salir de esta encrucijada. La solución, muy bien lo han dicho mis 2 colegas de las instituciones de control, no es frenar las investigaciones, ni vender el sofá ni matar el mensajero. Sigamos adelante, más bien dentro de la institucionalidad, con el acompañamiento de la sociedad, con el acompañamiento de la academia. FEDesarrollo acaba de publicar un estudio buenísimo sobre el financiamiento de las campañas,
corroborando lo que acaba de decir el Contralor. Si nosotros vamos a ser capaces de aguantar, por ejemplo, en términos de financiamiento público completo, en términos de lo que representa para el Producto Interno Bruto, y demostrando que esa no es la única solución. Obviamente es parte de la solución, pero además de eso hay que fortalecer el Consejo Nacional Electoral, hay que tener listas cerradas, hay que reducir el tiempo de las campañas, hay que reducir los gastos de las campañas. Eso es toda una batería de instrumentos y no únicamente el financiamiento público, que rebasa además en términos cuantitativos. Los invito a que miren el estudio que creo que salió la semana pasada, incluso los gastos en campaña de los países desarrollados. Entonces, ahí hay algo para tener en consideración. Cuarto, reitero que Colombia ha vivido momentos mucho más difíciles de los presentes y hemos salido adelante. Quinto, que ojalá esta política contra la corrupción fuera una política de Estado y no una herramienta electoral. Sexto, que además de estas crisis que salen los cambios reales, decía Milton Friedman, que lo recordaba recientemente, que la ventaja de las crisis es que lo lleva a uno de las cosas políticamente imposibles a las cosas políticamente viables, porque la crisis sirve para eso si sabemos tomar ventaja de la crisis. 7, lo reitero, esta es una sociedad hastiada de impunidad. Si nosotros no logramos, y yo diría que faltaría acá un representante de nuestro Poder Judicial, tener eco en todas estas denuncias, en el Poder Judicial formal, en la justicia básica, en la justicia territorial, independientemente de los escenarios de la justicia para la paz, que son importantes, pero que no pueden ser el motivo para descuidar toda la gran inversión, no solo presupuestal, sino en capital político que hay que hacer para que aquí haya una verdadera reforma de la justicia. Octavo, salvar la descentralización que agoniza en manos de los corruptos. La primera víctima de la corrupción en este país a nivel regional va a ser la descentralización. Y miren el caso de La Guajira. Y con esto lo que quiero significar es que desde la elección popular de alcaldes en el 86, ratificada para los gobernadores en la constituyente del 91, vamos a ver unos grandes retrocesos políticos del país si no controlamos la corrupción a nivel regional. Y se lo dije en la reunión de gobernadores a los gobernadores y se lo he repetido a los alcaldes. Ese es un deber que sale de allá además. No con el lugar común de que la corrupción es exclusivamente regional, porque eso no es cierto. Campea en todo el país. Pero hoy va a haber una víctima de primer orden que es la descentralización de este país. Noveno, reitero que el mosquetero que nos falta acá es el Poder Judicial, el sector privado. Ya tenemos a los medios de comunicación. Yo espero, Roberto, que este sea el punto de partida además de una gran alianza contra la corrupción en donde participe toda la ciudadanía, porque, y con esto sí termino, yo estoy convencido que la batalla de la moralización de este país no puede ser entendida como una cruzada de unos pocos. Esta batalla la ganamos o la perdemos todos. Y sería muy paradójico que en un momento en que en este país le estamos ganando la batalla a los violentos, vayamos a perder la batalla contra los corruptos. Muchas gracias.